Hay cursos que no son solo para enseñar. Hay cursos que te enseñan a observar, a comprender y a respetar el campo. Eso es lo que me ha ocurrido a mí en bastantes ocasiones impartiendo cursos de poda de olivar para la Junta de Andalucía, con alumnos de todo tipo, con experiencias muy diversas, en localidades distintas. Y esto es muy importante, porque eso implica formas diferentes de trabajar y maneras diferentes de ver el olivo, que en numerosas ocasiones me obligaban a replantearme cómo enfocar el curso. Un curso de poda no es solo irse al campo, coger motosierra y ponerse todo allí a cortar ramas. Un curso de poda es convivencia, aprendizaje, interacción entre todos los que estamos allí y respeto por el conocimiento de los demás. Y por supuesto, asumir, entender que en el olivar cada día se aprende algo. Y esto es precisamente lo que yo os voy a contar en este vídeo. Es decir, que aprendí 10 cosas, que aprendí siendo profesor de poda, 10 cosas curiosas, reales y cosas muy humanas que me enseñaron tanto o más que muchos libros. Te aseguro una cosa, si te gusta el campo, si te gustan los olivos, si te gusta la agricultura, después de ver este vídeo, tu visión del olivar va a ser diferente, porque detrás de cada alumno, detrás de cada curso, detrás de cada olivar, había historias personales interesantísimas. Historias de las que salieron lecciones que hoy vamos a recordar. La primera lección que aprendí es que no conviene llegar a un curso pensando que uno lo sabe todo, que uno es profesor y va a darle clase a alumnos que necesitan que yo les enseñe. Porque cuando te pones delante de un grupo de personas de adultas que quieren aprender, no todos son alumnos que nunca han cogido una motosierra. También vienen profesionales de la poda con mucha experiencia, profesionales que han estado toda la mañana en el Tajo cortando olivos, que vienen con la oreja llena de serrín y que aún así, deciden venir a un curso de poda. Este tipo de alumnos tiene experiencias muy importantes que compartir con todos, incluido con el profesor. Y eso, lejos de ser un problema, es una riqueza enorme de la que nos empapamos todos. El profesor no está allí para imponer su criterio, para lucirse, para darle a entender, para darle a ver a los demás que uno es el que más sabe. Justo todo lo contrario. El profesor también está allí para aprender. Está para organizar, para estructurar el curso, para darle forma. Pero los contenidos se aportan entre todos. El profesor va guiando la enseñanza. Pero somos todos los que influimos en el aprendizaje de todos. Porque a veces viene alguien y te dice, es que en mi pueblo, en mi tierra, lo hacemos de tal forma porque es que resulta que allí los olivos están en una pendiente así de grande y tenemos que hacer la poda distinta para que el olivo dé más facilidades para cosecharlo. Te encuentras con muchísima idiosincrasia que te obliga a replantearte qué es lo que tú pensabas explicarles. Y es que el olivar no es una fotografía fija. El olivar tiene vida y en cada lugar se nos plantea retos diferentes en cuanto a la poda. Eso me recuerda la naturaleza en general. Veréis, una de esas no se comporta lo mismo que un alcornocal en pendiente. Y un cultivo de almendros no es lo mismo que un cultivo de aguacate. En todo encontramos diferencias. En la agricultura ocurre esto. No existe una única verdad, sino muchas verdades aplicadas de forma distinta según el contexto en el que nos encontramos. Esta, por tanto, es una de las primeras cosas que me enseñaron estos cursos de poda. Antes de decir qué rama hay que cortar, hay que escuchar a los demás también. Otra cosa que aprendí en estos cursos es que la experiencia enseña. Yo os digo que venían a todos los cursos, siempre venían algunos alumnos con la ropa de trabajo directamente. Directamente. Habían comido el hato que habían echado para el día de corta y se habían venido directamente al curso. Y en algunos, pues se notaba ya el cansancio, porque no era el primer día que empezaban a cortar. Y alumnos que a lo mejor llevaban ya 2 meses cortando. El cansancio también enseña. A veces el cansancio te ayuda a hablar menos y a escuchar más, a observar más y a hablar menos.
Hay personas que no necesitan grandes discursos para empaparse de la sabiduría de otros. La experiencia, la experiencia de los alumnos en general se palpa. Nada más que la forma de, yo os digo, nada más que la forma de estar se ve cuando una persona sabe a qué se enfrenta. La forma de coger la motosierra, la manera de arrancarla, el estilo de corta. Pues ya se ve que es una persona que está ya adelantada en los secretos de la poda de los olivos. Eso me enseñaron estos cursos, que la experiencia se nota más en los gestos, que en las palabras. Es decir, que hay quien no habla mucho, pero cuando deja caer la motosierra, el espadín en lo alto de una rama, sabe que tiene un criterio concreto, que sabe lo que está haciendo. Por eso en estos cursos yo aprendí a respetar muchísimo el silencio y a fijarme y a observar estos movimientos, estos gestos de corta. Es una de las cosas con las que más se aprende. Y esto me lleva a lo siguiente. El aula es importante. Es decir, yo en estos cursos siempre eran 5 días y el primer día era en el aula. Había alumnos, había personas que no habían estado en un aula de hacía muchos años ya. Y eso está bien echar un día de clase en el aula, porque hay muchas cosas que explicar. La poda está, vamos, totalmente vinculada y relacionada con la fisiología del olivo. Cuanta más ramas quitamos, más capacidad fotosintética le eliminamos a esa planta. En fin, que hay cosas que hay que verlas despacito en clase. Y luego ya no íbamos al campo. Los 4 días siguientes no íbamos a trabajar al campo. Luego ya cuando íbamos al olivar, todo cambiaba. Todo cambiaba. Una cosa es en el primer día hablar de equipos de protección individual, de que en fin, prácticamente hay que vestirse de astronauta para cortar un olivo. Y otra cosa es cuando ya te pones delante del olivo. A veces cosas que te sobran, sobre todo cuando echas muchos días trabajando. No es que haya que quitarse el casco, ni hay que quitarse los guantes, pero en ocasiones hay que relajar un poco, sin que sea lo recomendable, hay que relajar un poco la exigencia. Es que una cosa es el aula y otra cosa es el campo, el olivar. Luego hay quien no se pone absolutamente nada. Para eso está el profesor, ¿no? Para decir, esto hay que hacerlo de tal forma. Esta es mi obligación en el curso, explicaros cómo hay que hacer las cosas. Luego ya es vuestra responsabilidad. Pero en el curso hay que ponérselo todo. Entonces estamos en esto. El olivo se puede dibujar en una pizarra, pero hay que tocarlo. Luego hay que tocarlo. Hay que tocar las ramas, hay que observarlo, hay que irse para adelante, para atrás, verlo cómo está, la estructura, cómo está formada, cómo está estructurado el olivo. Hay que verlo por dentro, qué ramas están más envejecidas, qué ramas se cortaron hace unos años y ahora hay que volverla o a limpiar o a cortar la que está al lado, en fin. Una cosa es la pizarra, otra cosa hay que tener, eso no sé, no hay que olvidarlo nunca y seguro que estáis muy de acuerdo conmigo. Luego también pasa otra cosa, y es que en el aula, en la clase, yo me siento muy bien en un aula, explicando con una pizarra. Pero allí la gente está como un poquito más cohibida, porque es la primera vez que nos vemos las caras. Y bueno, pues ellos están un poco a la expectativa de que se encuentra quién viene, qué rollo nos va a contar. Y están como más calladillos, ¿no? Bueno, siempre hay alguno que se interesa y pregunta algo, pero ¿me entendéis? Y al día siguiente ellos son los que están en su salsa. Ahí es donde se activa el personal. Ahí es donde ya nos conocemos, ya nos hemos visto la cara el primer día y es donde ya los alumnos toman un poco más la rienda del curso. Aparece pues, la conversación, las preguntas, las bromas. En el aula no se suele hacer muchas bromas porque ya os digo, el personal está un poco cortadillo. Y en el aula donde, perdón, ya en el campo, es donde empezamos a trabajar más relajadamente. Ahí es donde ya el aprendizaje es más profundo. El olivar, el olivar en sí, todo un olivar, es una absoluta enciclopedia. Ahí es donde podemos captar bien los detalles de cómo es la poda de un olivo. Un olivar es una pizarra gigantesca, de realidad. Allí todo es real. Allí todo lo que se ve, todo se puede tocar, se puede palpar. Ya no es una tiza que dibuja un olivo o dibuja una rama en una pizarra. Ahí en el olivar es donde yo aprendí
que la mejor manera de enseñar no es hablar solamente, sino darle pie a que los alumnos se expresen y que vean por qué se poda, qué criterios se siguen y analizar por qué un comentario de alguien puede estar en lo cierto o no, analizar cortes que se han dado con anterioridad en el olivo, si fueron oportunos o no lo fueron. Y de esto, de poda equivocada, viene el siguiente punto. Podemos analizar cómo se han hecho podas anteriores. De hecho, es muy importante contar con lo que se ha hecho anteriormente para continuar en esa línea o rectificarla. Hay que ver si una rama gruesa se quitó hace 3 años, eso ha brotado, hay que limpiarla o no. En función de qué rama envejecida se quitó, cuál vamos a quitar ahora, si toca o no toca quitarla. No podemos quitarle a un olivo que tenga un olivo que haga tiempo que no se ha podado, que tenga 6 o 8 ramas muy envejecidas, quitárselas todas de golpe. Hay que ir quitándolas poco a poco. Cada 3, 4, 5 años hay que quitar otra. Y a tantos años hay que quitar otra. Hay que ir secuenciando todo eso. Entonces hay que analizar qué es lo que se ha estado haciendo hasta ahora, si se ha hecho bien, seguir esa pauta. Y si no se ha hecho bien, pues enmendar la cosa. Y esto es algo en los cursos que es muy pedagógico. Es decir, analizar, analizar entre todos qué es lo que se ha hecho con anterioridad y plantearnos qué es lo que vamos a hacer ahora. No podamos los olivos con vista al año que viene. Un olivo es una rama que corta, una rama vieja que tú rejuveneces, elimina una rama vieja. Tú no vas a tener cosechas hasta los 4 años. Cuando a los 3, 4, 5 años no vas a volver a tener cosecha. Entonces, la poda del olivo no se plantea con vista al año siguiente, como tú puedes podar un melocotonero, que si está con vista al año siguiente, la poda es así, en otros tipos de frutales. Os recuerdo que el olivo es un frutal. En esta planta, las podas se hacen con vista a los próximos años, no a los próximos 5 años, sino a los próximos 5, 10, 15 o 20 años. Porque vamos a tener que ir cortando secuenciadamente otras ramas, vamos a tener que poner el olivo a criar siempre. El olivo tiene que estar siempre criando. Eso significa lo siguiente. Siempre hay que tener una rama rejuveneciéndose. Y cuando esa rama que hemos cortado, esa rama, me refiero a ramas viejas, ya con la cáscara ennegrecida, con mucha cáscara que se cae, que la rasca se cae, esa rama cuando se quita, tiene un tiempo, necesita 3, 4, 5 años hay que limpiarla para que esa rama entre en producción. Luego ya le toca a la siguiente. Entonces, tenemos que ir dando tiempo, tenemos que ir poniendo a criar al olivo. ¿Entendéis? Esta se ha criado ya, le toca a esta, la cortamos otra rama vieja, luego le toca a otra que está allí, pasan otros 4 o 5 años, volvemos aquí, otros 4 o 5 años, y así cuando hemos rejuvenecido todo, volvemos a la primera, y es como un ciclo, siempre estamos rejuveneciendo el olivo. Algo que aprendí es que el olivo no puede mentirte nunca, el olivo no te miente nunca. Es decir, lo que se hizo, allí se queda. Has cortado una rama, allí está. Si tú has cortado una rama vieja, una rama ya muy leñosa, y la has cortado dejándole un tocón así grande, pues el tocón va a estar ahí. Si la has cortado dejando el tocón muy bajo, muy lamido, también se va a quedar ahí. La brotación no va a ser lo mismo. La brotación, la brotación que te va a hacer el olivo va a ser una brotación vigorosa, pues también va a depender de cómo esté de fuerte el olivo, pero en general una brotación vigorosa de la que tú vas a seleccionar 2, 3, 4 ramas principales al cabo de 2 o 3 años. Entonces, todo lo que se ha hecho anteriormente, todo lo que se le ha hecho anteriormente al olivo se queda ahí para que los demás, cuando damos un curso, aprendamos de eso. Por lo bueno que se hizo o por lo malo que se hizo, todo enseña. La poda no es cuestión de dar opiniones. La poda siempre tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Y van a estar ahí para siempre. Y van a tener un recorrido largo esas consecuencias. Las próximas cosechas, las cosechas de los próximos años, van a estar en función de cómo se hicieron las podas. Y eso lo podemos ver en el olivo. Recuerdo que había alumnos que cogían la motosierra, se les calentaba la mano y es que por ello arrasarían el olivo. Es decir, cortarían un montón más de lo que hay que cortar. El olivo
hay que quitarle lo que le sobra, hay que limpiarlo, pero no hay que arrasarlo. Cuando podamos, creamos un desequilibrio entre el volumen de masa foliar y el volumen de masa radicular. Hay un equilibrio entre la cantidad de hojas y la cantidad de raíces. Entonces, cuando cortamos, se pierde ese equilibrio, se desequilibra el olivo en ese sentido. Se activan hormonas que hace que esas células que están en las ramas viejas, esas células que están vivas, les cambie la cabeza, les cambie por órdenes hormonales que se producen dentro de la planta. Y se activan hormonas que hacen que esas células viejas se rejuvenezcan y empiecen a emitir brotes jóvenes. Entonces, no hay que darle un palizón al olivo cuando se poda. Hay que ir poquito a poco. Veréis, siempre que se corta una rama, la rama de al lado se va a alegrar. Pero no hay que no hay que darle demasiada alegría al olivo porque luego se nos va a venir atrás la cosecha. Otra cosa que aprendí desde en el campo, la humildad es lo que más enseña, es con lo que más se aprende. En estos cursos había de todo. Venían personas jóvenes, personas mayores, personas con experiencia, personas novatas, personas que cortaban algunos olivos en su parcela, cortaban 15 o 20 olivos, alumnos, cortadores, que empezaban a cortar olivos a final de octubre, podando los olivos de verdeo, que se coge la aceituna muy pronto, porque no hay demasiados podadores. Entonces, un podador que trabaje bien tiene trabajo para no parar hasta el final de abril. De hecho, esta gente, había algunos que empezaban a cortar esa fecha contigo, seguían con la corta de invierno ya, y cuando terminaban se iban a zonas más frías, zona de aquí en Andalucía, se iban a zonas más frías, Castilla-La Mancha, zonas más frías, y seguían cortando allí. Y seguían cortando hasta con aceituna del tamaño ya casi de un guisante, porque había que cortar, no era ya el momento para cortar, ya no era el momento para cortar, pero había que cortar. Había olivos que llevaban años sin cortar y había que meter las manos. Y no había cortadores bastante, y ya os digo, había alumnos que eran novatos y había gente que se pasaba casi medio año cortando olivos. Pues además de esta variedad de personas, había también una buena variedad de humildad en cada uno de ellos. La humildad abre muchas puertas, no por tener, no por venir siendo el más experto podador, había gente que venía con soberbia, ni mucho menos. Os digo que la gente más experta solía ser la más humilde, era la que no tenía ningún problema con contarle al compañero que no sabía cómo tenía que hacerlo, y a veces estábamos allí, en vez del profesor oficial, diríamos que era yo, pero es que a veces los grupos no superaban las 15 personas. A veces había allí 5 profesores trabajando, estaba yo y había 3 o 4 alumnos que estaban actuando de profesor, que estaban con un chico que estaba aprendiendo y estaban allí con él, explicándole, mira no sé qué, no, que esa rama no sé cuánto, rodéate para acá, mira esto. Y estaban allí trabajando todos. Sí, que hay gente que no decía, yo ya lo sé todo, yo no veo aquí de más que a mirar y a reírme un poco de los demás que saben menos que yo. Al contrario. Luego estaba también el que no sabía y que preguntaba con humildad, con sencillez. Reconocía que yo no sé, que no sé, que quiero aprender, que estoy aquí para aprender, que me lo contéis, que me lo expliquéis. Y preguntaba como, bueno, sin miedo. Eso lo hace el ambiente que se crea. Ahí es donde el profesor tiene que emplearse en crear ese ambiente de confianza. Ya os digo, el profesor no tiene por qué ser el único que explique, pero sí tiene que ser el que trabaje la confianza y el buen rollo en el grupo. También algunos de los más expertos, en todos los cursos había gente que sabía mucho, ¿eh? Gente que tenía, yo a veces decía, pues yo puedo la razón del mundo. Y se lo decía a los demás, venid para acá, escucha a fulanito, que le ha contado una cosa, que se me ha pegado al oído, que nos lo va a contar a todos, que nos enteremos, porque lleva razón, que pensad una cosa, de mil olivos que tenga que podar, no hay ni un olivo que sea igual. Todos requieren de un análisis diferente, todos necesitan, que no todos son iguales, cada uno ha vivido su vida. Se le han hecho unas podas mejores, más acertadas que otras, y en función de eso el olivo va cambiando. Entonces, a cada olivo que te enfrentas, tienes que plantearte cómo se hace la cosa. Y había gente que tenía unos criterios estupendos. Y allí íbamos todos a que nos repitiese. A ver, cuenta, a los demás. Cuéntanos. ¿Qué es lo que estás explicándole a tu amigo, a tu compañero? Eso era frecuente, ¿eh?
Yo era el primero que decía, venga, vamos, que nos va a explicar algo a todos los demás, este amigo. Eso era maravilloso, porque igual que venía gente experta, venían personas que partían de cero. No han cogido una motosierra en su vida. Yo he estado y no penséis que a veces es mejor a veces partir de cero que venir con vicios mal aprendidos. Y luego, igual que hay gente que es humilde y gente como cabezona, que le dice, oye, no, y te dice, no, 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 esto es así porque esto me lo explicó mi papá a mí y también pasa. Seguro que reconocéis que esto ocurre. Y los que venían de cero, pues se empapaban de todo, de nuevas, de personas muy experimentadas y aprendía mucho. Yo he cubierto en mi otro canal de YouTube, en Olivares de Andalucía, he cubierto muchos concursos de poda, como prensa digital. Pues conozco muchísimos cortadores de muchísimas localidades de no solo Andalucía, de otras comunidades autónomas. Y cuando llegaba a la parte final del concurso, que era la entrega de premios, los concursos, pues llegamos todos allí, a la junta, charlamos, se pasa muy bien, suele haber un aperitivo, se hace un sorteo de los lotes de olivos, suelen ser 2 olivos por cada cortador. Hay concursos que van 100 cortadores, otros van 150, luego está un jurado, cuando empieza ya el corte, cada concursante encuentra, porque hay que ir al olivar, encuentra su lote de los 2 olivos, se da la salida y empieza todo el mundo a cortar, media hora. Termina, se retira y entra el jurado. Evalúa, echan allí un montón de tiempo y luego está la entrega de premios. Es frecuente que entre los premiados haya gente que lleva cortando pocos años, 3 o 4 años, y cortan estupendamente, cortan estupendamente. Han ido a cursos de formación de poda, cursos de los que yo daba. Han tenido conversaciones con gente experta y han aprendido muy bien. Recuerdo el último que estuve, creo que fue el tercer o cuarto premio, lo ganó un chico que tendría unos 35 años, cosas así, un chico joven, que era taxista. Él no cortaba olivos nunca, pero fue un curso de poda, aprendió y el tío sabía pin, 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 perfectamente qué es lo que le tenía que hacer a un olivo. Y bueno, pues una persona no tenía experiencia previa, aprendiendo un curso y cortaba estupendamente. Seguro que este era de los que preguntaba mucho y de los que se arrimaba a todos los que veía que tenían más experiencia, la gente mayor que tenía más experiencia, aunque hay mucha gente, ¿eh? Los concursos de poda yo veo muchísima gente joven que corta muy bien, cortan estupendamente. Casi siempre los primeros premios se los lleva la gente mayor, que hay mucha experiencia, corta mucho, pero que hay mucha gente joven que corta muy bien. Y que ahí, sobre todo, es muy interesante en estos concursos ver, en fin, plantel de personajes. Hay mucho relevo generacional, mucha gente joven cortando olivos bien, se gana dinero, ¿eh? Esa humildad de la que hablo me llevó a mí a aprender de que cada pueblo enseña, no ya solamente a los cortadores, sino que los pueblos, las localidades, en cada sitio hay costumbres distintas. Y en muchas ocasiones esas costumbres que son diferentes de uno a otro están justificadas. Los olivos no tienen por qué tener la misma edad. Los olivos no tienen por qué ser de la misma variedad. Los olivares están plantados en terrenos distintos. Hay olivares que están en un marco de 7 por 8. Otros olivares están en un marco de 15 por 15. Olivos que están muy retirados unos de otros, 12 por 12. Hay terrenos más pesados, más arcillosos, otros terrenos que son más arenosos. Todo eso que te encuentras en cada localidad distinta a la que vas, cada pueblo, al que vas a dar un pueblo, esto a dar un curso, pues te encuentras que todo eso conforma un estilo de poda, un estilo de poda. No es lo mismo podar en la campiña que podar en la montaña. Los olivos de la campiña tienen un vigor diferente de los olivos de montaña. Si están en regadío o no están en regadío, todas esas cosas influyen a la hora de enfocar la poda. Y como os digo, puede haber mucha diferencia entre unos sitios y otros. Eso lo veía yo, que era quien iba a dar los cursos a cada pueblo distinto. Luego ya en cada pueblo donde yo daba un curso, los alumnos eran casi todos de ese pueblo. Variaba pues la edad, variaba la experiencia, pero eran casi todos de allí.
Entonces diríamos que ese estilillo que cada uno tiene, más o menos el que yo veía en cada sitio al que iba. Y eso a mí me encantaba. Es algo precioso porque en el campo, en la poda, no solamente es técnica, también hay cultura, conocimientos que se transmiten de padre a hijo. Y eso es algo que forma, es algo de lo que uno tiene que aprender a empaparse, de esos pequeños trucos que se transmiten de generación en generación en los pueblos. Los padres enseñan a los hijos, los abuelos enseñan. Así, poco a poco se va creando una cultura del olivar. Las diferencias no eran un problema, las diferencias eran siempre una oportunidad para el profesor, porque de esa manera va creando un acervo técnico importante. Sabes dónde puedes explicar, de qué manera tienes que explicar las cosas, estés en un sitio o estés en otro, porque sabes que las costumbres por esta zona son diferentes de aquellas y tienes que ir dando a cada uno lo suyo un poco dentro de que los criterios de la poda siempre son los mismos. Lo que pretendemos es, cuando podamos, estamos hablando de poda ya de olivos adultos, no estamos hablando de poda de formación, que también se daban. A veces los olivares a los que íbamos a hacer las prácticas eran olivares que se brindaban algunos dueños dejárnoslo. Y a veces eran olivos viejos y a veces eran olivos más jóvenes. Son distintas las técnicas de poda. Pero que los criterios siempre son los mismos. Si cuando ya estamos con olivos adultos, que es lo que estaba diciendo, lo que tenemos que estar es rejuveneciendo la tropa siempre. Ese es el criterio, rejuvenecer la tropa. La tropa me refiero a las ramas gruesas, viejas, antiguas, que consumen mucha energía, que parte de una buena parte de la energía que son capaces de crear la hoja, la energía me refiero, la hoja hace la fotosíntesis. Y con la fotosíntesis lo que hace el oliva es crear energía. Con la energía del sol y los nutrientes, crea energía. Y esa energía es la que usa para formar las flores, para formar el fruto, para echar los tallos nuevos. Entonces, las hojas que hay son las que hay y producen la energía que producen. Si esa energía, en lugar de repartírsela a ramas jóvenes para que produzcan frutos, hay que darle parte de esa energía a ramas que están muy viejas, muy envejecidas, pues se pierde fuerza, el olivo pierde fuerza y cada vez produce menos cosecha. Entonces esa rama hay que quitarla y hay que tener un criterio para quitar esa rama. Es decir, hay que rejuvenecer la tropa, hay que tener el olivo criando siempre, que es lo que he dicho antes. Entonces, partiendo de eso, luego ya, como he dicho, cada olivo es diferente. Hay que abrirle huecos a los olivos, hay que ver qué rama molesta a otra, en fin, en cada olivo hay que emplearse, en cada olivo. Pero no deja de ser eso un enriquecimiento. Cada zona tiene su uso, sus costumbres, sus tradiciones, y eso enriquece no solamente a los que están allí, los que se cuentan entre ellos, sino también a quien va a dar los cursos. Ya os he dicho antes, la poda es peligrosa. La poda no solamente es peligrosa para los árboles, porque a veces se hacen barbaridades, pero bueno, el olivo más duro que un olivo es que no hay un árbol frutal más duro que un olivo. Al final se repone. La poda es peligrosa para quien la ejerce, para quien la hace. Ten en cuenta que estamos manejando una maquinaria, una motosierra, que tiene mucho brío, tiene mucha energía, tiene una cadena que pega pellizcos, que como te descuides te pega, te engancha el pantalón y como no te hayas puesto un pantalón de corta bueno, te puede romper el pantalón y llevarse un trozo de lo que pille. La poda es peligrosa. En ese sentido, una de las partes del día, ya os lo conté, del día de teoría, era hablar de los equipos de protección individual. Era la parte de teoría en la que más gente salía al baño. Bueno, en fin. De todos modos, esta formación teórica es obligada. Luego ya en la práctica hay que ajustar las realidades, las necesidades y equiparse lo mejor posible en función de lo que pueda. Un equipo de protección completo no es barato. A lo que voy es que si uno se lo puede comprar todo de golpe, pues se lo compra todo de golpe. Pero hay cosas que son como más prioritarias. Lo más prioritario. Para mí yo creo que lo más prioritario es un casco. Un casco. Cortando ramas gruesas, una rama gruesa esa está ahí en el árbol. No echas cuenta, una rama gruesa es capaz de pesar 100 o 200 kilos, ¿eh? Como se te venga la rama a la cara, a la cabeza, te puede hacer daño. Un casco es importante.
También es importante un pantalón de corta. Un pantalón de corta. Son pantalones, bueno, hay quien usa pantalón y hay quien usa un peto o un zahón. Un zahón es como un delantal, así que te pones en ambas piernas y te lo coges por detrás, por los muslos y por las pantorrillas, te lo coges con un clip de eso. Eso es fundamental, porque los cortes que más muchas veces se deja corta y deja la máquina, lleva la máquina en la mano arrancada y la tiene a la altura de la pierna, del muslo, de la pantorrilla. Y no son poco frecuentes los accidentes debido a ese tipo de manejo de la motosierra. Los olivos se podan de uno en uno, pero no siempre en cada olivo hay un solo cortador. Lo más aconsejable es que haya uno por olivo. Es decir, si está uno solo, pues ya está. Pero si hay varios, hay una cuadrilla, pues que cada uno lleve su corte. Cada uno vaya con su olivo y van avanzando y cada uno lleva lo suyo. Hay costumbres para todo. Hay quien van dos o tres cortando el mismo olivo. Se meten en el olivo, se lían con Evo y luego sigan siguiendo olivo. Van así. A mí eso no me gusta nada. Entre otras cosas porque es peligroso. Es peligroso. Tú estás cortando y tú estás con el casco, con la gafa, con la máquina, con el serrín, con no sé, que no llega y no te das cuenta dónde está el otro. Y el otro le pasa exactamente lo mismo. Y con el sudor que te cae, cansancio, el ruido, y se pueden hacer daño uno al otro. Entonces hay que equiparse lo mejor posible. Hay más equipos de protección. Están los tapones para los oídos, hay cascos que llevan ya auriculares que te tapan los oídos, las gafas de protección, que son muy importantes, porque cuando estás cortando, depende cómo estés cortando, depende, estás cortando por arriba, que estás cortando para abajo, depende de dónde venga el aire, se te viene el serrín a la cara, se te viene el serrín a la cara, a veces te mete un piquillo de eso en el ojo y ya has terminado el día, si no has terminado el día, si no has terminado ya la campaña de corta. Entonces, lo importante es cortar cada uno que vaya, cada uno con su olivo y no juntarse una media cuadrilla, todos con el mismo. Yo lo he visto, ¿eh? He visto dos o tres personas, he visto yo tres. De hecho, tengo un vídeo publicado en el canal de Olivar de Andalucía en el que van tres cortando un mismo olivo. Hay que tener confianza en uno mismo cuando trabaja y cuando corta y sentirse seguro. Pero no hay que tener un exceso de confianza. Cuando llevas ya un rato cortando un olivo, te encuentras que tiene un montón de ramas por el suelo. Se van cortando y la gente se engancha, se saca un poquillo para afuera, vas limpiando un poquillo, pero en ocasiones vas pisando ramaje, vas pisando forraje que por el suelo. Y no es el primero que se engancha un pie con otro y termina en el suelo, rodando por el suelo con la motosierra arranca también, engancha contigo, engancha entre las ramas, la motosierra y tú, ahí dando vueltas. No es la primera vez que pasa. A mí eso me ha ocurrido, ¿eh? Yo me he visto revolcado con la máquina arrancada y bueno, va equipado, pero que no deja de ser peligroso. Desconfianza, pero no hay que tener exceso de confianza. Es importante ese aspecto que os digo. Cuando se está cortando, y en eso insisto yo mucho en los cursos, cuando estás cortando, tu lugar de trabajo, el sitio donde tú tienes tus pies, tiene que estar limpio. No que tenés prisa, no hay que ir con la bulla. No, no. Corta una rama, deja la máquina, la engancha, la sacas para afuera un poquito. Si quedan cuatro varetas, pues no tapas, ya limpiarán otros, ¿no? Cortado no es eso. Pero todo lo que tenga ramas que estén, aquí limpiando. El sitio donde tú estás trabajando, para adelante y para atrás, moviéndote, ves sacando cosas que no va a tardar más. Tardas más como te caiga y te enganchen, eso sí que te va a hacer perder el tiempo. A veces pasa, a veces pasa que los más expertos, los más habilidosos, se relajan más de la cuenta con esto. La habilidad no elimina el riesgo. Riesgo siempre hay. Riesgo siempre hay. Entonces, no hay que confiarse. Yo estoy harto de hacerlo siempre así y a mí no me ha pasado nunca nada. Ya. ¿Eh? Esa confianza te puede salir cara. Pasa lo mismo en muchas otras profesiones. Un cocinero con la bulla en la cocina, bueno, cuidado que te puedes escurrir, que te puedes quemar, te puedes cortar. Un taxista, y yo hago no sé cuántos kilómetros todos los años, y, pues, sí, ten cuidado que le pega un porrazo al coche, un rozón al coche, y por ir con prisa, y ahora te quedas sin coche 2 semanas. Entonces, la prudencia es importante. La protección de cada uno, la confianza que tiene que tener, no tiene que llevarte o no debería de llevarte, a estar trabajando, a estar con tu olivo trabajando allí, con cara de perro. Es decir, las bromas son muy importantes. Normalmente en el campo la gente va de muy buen rollo. Normalmente en un tajo de aceituna
Yo estaba en Tajo, yo estaba trabajando cuando era más joven, estaba trabajando en Tajo de Aceituna, trabajando, mareando, cuando no había ni máquinas de marear, ni de uñero, ni vibradores de gancho, ni de varillas, ni nada. Cuando los olivos se cogían a palos. Yo, llevar años que me fui cuando era joven, que me fui a la aceituna con amigos y nos lo pasaba un Tajo de Aceituna de lo más divertido. Y había años que echaba 40 o 50 o 60 días de aceituna trabajando. Eso forma, eso te crea, eso te da humildad. Todo eso, ese bagaje que yo he ido teniendo en la vida, junto con algunas cosas más, y los años de experiencia de haber trabajado, veintitantos años de experiencia, de haber trabajado de profesor en un instituto, aparte de ser profesor de poda de olivar, he trabajado muchos años de profesor de instituto, de profesor de biología. Todo eso, todo eso te va dando una experiencia, un bagaje, todos esos conocimientos que vas adquiriendo con la vida para ser un profesor humilde. Es una de las principales lecciones. Y transmitirle a los alumnos que siempre es mejor buen rollo que mal rollo. El campo es más fácil. El campo es más fácil trabajar de buen rollo, de buena manera que en la ciudad. Los puestos de trabajo está uno más con cara de estar ahí un poquillo más amargado que estás trabajando en el campo. El campo no quiere decir que no sea duro, es más duro que trabajar posiblemente, pero es otra cosa. Fijaros, comentaba yo otro día con alguien con quien iba dando un paseo por la sierra, una carretera. A veces te cruzaba, pasaba un coche o te cruzabas con alguien también, muy ocasionalmente, una zona bastante tranquila, que cuando estás en el campo, siempre que te cruzas con alguien, te da los buenos días. Mentira, es verdad. Siempre le da los buenos días. Te cruzas con alguien y hasta luego. Alguien que va paseando, ¿qué? ¿Cómo va la cosa? Ya va a hacer calorcilla. Y saluda a gente que no conoce de nada, que no conoce de nada, que no lo va a volver a ver nunca. Pero te da eso, la naturaleza, el campo, te da eso. Te da esa confianza, es para saludar a uno y a otro. Pues lo mismo pasa en el trabajo, en el campo. En los cursos de boda hay que saber darle ese enfoque. Hay que saber reírse de las bromas de los demás, hay que saber reírse y es un arte. Es un arte que no todo el mundo tiene, pero es un buen arte, eso es estupendo. Hay que saber reírse de los errores de los demás, porque eso, si lo ha hecho bien, no lo ha hecho con un tono de burla, ¿eh? Eso le da confianza al que ha cometido el error. Eso es muy importante. Le da confianza a quien ha cometido el error. Si te burlas de lo que hace, le echas la autoestima por el suelo, lo dejas como, en fin, un trapo mojado. Pero el reírse con buen ánimo enseña. La broma, la risa, enseña. En los cursos de formación que yo he dado, he intentado que eso se potencie lo más posible. El primer día, yo digo, costaba un poquillo más trabajo, pero ya sembraba yo un poquito para que los siguientes días la cosa fuese como un guante. Nos pasáramos bien y nos hiciéramos amigos y siempre parábamos un ratillo, echar un cigarro, tomar una cervecilla, en fin. Ese ambiente es el que hay que potenciar entre los que enseñan y los que aprenden. De todos modos, también enseña, aparte del buen rollo, también enseña la autoridad, también enseña la autoridad del profesor. Es decir, buen rollo, pero aquí hay que ponerse firme cuando yo lo diga, ¿vale? Sí, sí estamos porque como a veces les deja un poquillo tal y ya se cogen más de la cuenta y allí en lugar de estar aprendiendo ya estamos todos allí de cachondeo y no estamos haciendo nada y estamos un ratito, bueno, va. Entonces, cuando ya el profesor dice chimpum, venga, venid para acá todo el mundo, que ya estáis, venid para acá. eh, es importante. La autoridad enseña, porque una autoridad bien dosificada hace que el alumno se le ponga las antenas mejor orientadas para aprender. Autoridad, hombre, estamos hablando de ir allí con un palo y con un látigo, ¿eh? Autoridad bien entendida. El humor forma parte de la cultura del trabajo. Hay que tener una mano firme, pero hay que también permitir que la gente respire. No la va a tener allí arreando, arreando, arreando. ¿Eh? Hay que dejarlo, que bueno, que charlen entre ellos pero entendéis que hay que saber ponerse, el profesor tiene que saber ponerse en su lugar cuando toca. Esto es mucho más fácil en los cursos de poda que en los cursos del instituto, de la ESO. Lo podéis imaginar, en fin,
complicado este oficio. El aprendizaje entra mejor cuando uno está relajado, uno está distraído, está bien, que cuando uno está tenso, que uno está enfadado, cuando uno está con la espada y que la próxima que diga le suelto una bocanada. Se aprende mejor de forma tranquila, estando todo relajado, de buen rollo. Finalmente, ya voy llegando y también ya voy llegando al final del vídeo. Al final, termina enseñando el grupo. Termina enseñando el grupo y termina aprendiendo el grupo. El profesor tiene que saber dar un paso atrás para que entre ellos se enseñen, porque siempre hay diversidad de experiencia. Enseña el grupo, es lo más importante y lo más bonito, porque eso crea pensar, fijaros que yo cuando termino un curso de poda, pues me marcho y el lunes siguiente, yo ha habido años que he estado casi 4 meses dando cursos de poda todas las semanas por las tardes. Yo me marcho, voy a otro sitio, voy a otra provincia, pero ellos se quedan allí, en su pueblo. Hay gente que se conocía de tal, pero a partir de ese día, de esa semana que han echado juntos de convivencia por las tardes, se conocen un poquito mejor, se hacen amigos, y si eran amigos, se hacen más amigos todavía. Y saltan colaboración entre ellos. Sí. Te voy a ayudar a cortar tu olivo y te explico allí sobre la marcha. Eso es lo bueno, aprender en equipo. Ya, el último punto es las prisas. Las prisas. Hay que transmitir al alumnado, y eso lo he ido yo aprendiendo con la vida, porque cuando uno es más joven como que tiene más prisa. Con los años te va dando cuenta de que las prisas no son buenas consejeras. Para podar un olivo no hay que tener prisa. Para podar un olivo requiere un tiempo de análisis. Claro, tampoco estaba a dormir allí mirando el olivo, pero requiere un tiempo de análisis. Y las prisas no son buenas, para nada. Sobre todo cuando trabajas con máquinas peligrosas. El olivo, ese sí que no tiene prisa. El olivo no tiene prisa ninguna. El olivo tiene su ciclo, tiene su periodo. Están las estaciones del año, que son las que le marcan el ritmo. Tú, por más que quieras que un olivo te produzca aceituna, a los 3 años de plantar, te vas a tener que esperar por lo menos 8 o 10 años para poderle coger una cosecha medio. Si tienes mucha prisa para que te brote un corte, pues te vas a tener que aguantar, porque el olivo no tiene prisa. El olivo va a brotar cuando le toque brotar. Un corte hay que limpiarlo cuando toca. Tú no puedes limpiar un corte cuando tú cortas un olivo, una pata, una rama vieja, hace un corte de vida que se llama. Eso va a brotar. Un montón de ramillas de vareta. Tú no puedes limpiarle esas varetas. Finalmente, si echas 30 varetas, no se las vas a dejar las 30. Tienes que dejarle 2 o 3 o 4, las que le quepan en el hueco que has abierto. Las que estén mejor orientadas, las que no estén cruzadas. Tú no puedes limpiar ese corte al cabo de un año, por más prisa que tengas. Es que lo voy a limpiar ya porque es que tengo prisa para. No, vamos, es que hay que esperarse 2 años, como poco 2 años. Luego ya a partir de ahí el olivo no tiene prisa. Y eso es un buen consejero, es un buen maestro. El olivo es un buen maestro de vida. Las prisas no son buenas y el olivo te va a marcar el ritmo. No vas a ser tú el que le marque el ritmo al olivo. Yo lo decía mucho en los cursos. No hay que presumir de haber cortado mucho. Yo he cortado, he echado jornada y he cortado no sé cuántos olivos, no. Joder, hay que hacer las cosas bien, no hay que tener prisa, porque a lo mejor has corrido mucho, te cunde mucho cortar, quedas bien, pero luego te da la cara el trabajo que has hecho, porque lo has hecho con prisa. Y has hecho cortes que no te lo has pensado y una vez que cortas la rama y está la rama del suelo, eso no tiene arreglo. Y puedes, si la dejas un tocón un poco largo, poco eso, pues se lo puedes recortar, pero que la rama ya está en el suelo. Entonces, las prisas la ajustas. Si alguna vez has estado en algún curso de poda, te van a sonar algunas de las cosas que yo te digo, de las que yo he aprendido y que muchas de ellas las han aprendido también, que estaban conmigo. Si no has estado en algún curso de poda y te gustan los olivos, apúntate, porque va a pasar unas tardes estupendas. Compañía de buena gente, va a aprender cosas chulas. Y quién sabe si se convierte
ese aprendizaje en un oficio con el que te puedas ganar la vida estupendamente cortando olivos. Esto ha sido todo en este vídeo. Espero que, ya que habéis llegado hasta el final, espero que hayáis aprendido alguna cosilla interesante. Al menos os hayáis entretenido, que os hayáis distraído. Suscribiros a este canal. Hay mucho contenido relacionado con el mundo de los olivos. Darle me gusta, compartir el vídeo, compartir el canal también con gente que sepáis que le gusta el campo, que le gustan los olivos, que le gusta la poda. Y nos vemos en el próximo vídeo.